Pan. Buenas, buenas. Bueno, ¿cómo andan? Hoy tenemos vivo con Juana Guerrina Fleitas desde un nuevo escenario. Por eso la iluminación quizás no es la mejor, pero es lo que hay. Juana Guerrina Fleitas es colega, es terapeuta holística, tiene mucho recorrido en terapias alternativas, desde la astrología evolutiva a sensorial, es instructora de yoga, biodecodificadora en iluminación celular, de lo que vamos a estar hablando hoy, la memoria celular, maestra en Reiki, terapeuta floral del sistema de Bach. Espero que se escuche bien. Vamos a esperar a que Juana se conecte. Pam. Vamos a estar hablando de la memoria celular. No sé si conocerán esta herramienta, terapia. Espero que no se escuchen mucho los ruidos de afuera. Ahí está Juani. Ahí la invitamos a participar. Ahí está. Hola Juani. ¡Holi! ¿Cómo Hey, va? bien. Me ¿Se alegro. escucha bien? ¿Y se ve bien? De acá, perfecto. Eh, ¿A mí se escucha bien? sí, Joya. Espero que no se escuchen. No sé si acá sí. ahí no te escucho. Genial. No, porque no sabía que se podía mutear y como estoy en un lugar público, si de última escucho mucho ruido afuera, mientras vos hablas muteo para que no nos interrumpa. Genial. Yo estoy en este nuevo escenario, estoy dentro del auto, me acabo de dar cuenta que claro, de noche no tengo tanta iluminación. Pero se ve perfecta. Joya, joya, joya. Eh, Bueno, ahí te presenté, conté un poquito que eras terapeuta holística, colega también es mi maestra en memoria celular, porque yo estoy aprendiendo esta técnica. Y bueno, nombré algunas de las herramientas, terapias que brindás, después lo escucharás. Gracias. De nada. Y me daban ganas de empezar, porque en realidad me fui un poco a la descripción de tu de viaje en red. Ah, Eh, y o sea, escribiste Alma que desde que nací recibe mensajes de luz. Y me daban, o sea, no sé si tenés ganas de como de empezar por ahí para ir haciendo el caminito hasta llegar a lo que es memoria. bien, es muy largo, muy largo, profundo. Así voy a hacer un resumen, voy a intentar ahí sintetizar para, para que quede lo más significativo, o al menos lo que aparezca, que va a ser perfecto. Pero obvio que sí. Dale, ¿Empiezo? dale. Eh, con respecto a esto de que desde que nací recibí mensajes de luz, es porque si bien, bueno, a veces la manera en la que nos podemos recordar siendo niños, siento que es muy sutil y muy especial, como los recuerdos son una mezcla a veces entre lo que sabemos o lo que nos contaron, ¿no? Como que hay cosas que capaz tenemos con mucha seguridad, pero bueno, no dejan de ser imágenes creadas. Y a mí personalmente me sucedió algo que me marcó mucho, que fue a mis 3 años, eh, donde me acuerdo que, o sea, eso sí, como es uno de esos recuerdos que tengo igualmente bien claro, eh, en donde vi una vida pasada mía, como de la nada.
es como que sentí que viajé a un momento, a un lugar bastante fuerte, me acuerdo que me había impactado mucho lo que viví, pero era esto como, a diferencia de un sueño, era como si yo estaba ahí. O sea, no es que era algo que estaba soñando o que parecía real, pero no, era como si literal todos mis sentidos estuvieran volviendo a habitar eso, pero con la conciencia de que yo no era esa, sino una parte de mí. Y me acuerdo que cuando me pasó esto, yo era muy chiquita como para poder terminar de explicarlo todo, pero se me dio un espacio de escucha y si bien a mí me había interpelado mucho y confiaba en igual forma mis papás siempre tuvieron esa mirada también espiritual muy presente en su vida, se preocuparon y me llevaron a un psicólogo y, y me acuerdo bueno, que como para nada, saber qué estaba pasando, porque estaba como inventando una historia muy cruda, pero no me había pasado eso a mí. De hecho, yo en el recuerdo era más grande, como... bueno, y ahí me dijeron, el psicólogo, nada, dijo como que no pasa nada, capaz había sido un sueño y bla, no le dio mucha relevancia. Y quedó ahí. Y después a lo largo, bueno, de todo mi crecimiento, tanto yo como, bueno, mi familia en sí, porque mi hermana más chica también, empezamos a sentir cosas, a tener de alguna forma aquellos sentidos más allá de los cinco que conocemos, como la clarividencia, la clarisintiencia, la clariaudiencia, presentes, pero de una manera en la que yo capaz no es que tenía un control o decidía, como tal vez hoy puedo hacer con un poco más de conciencia, al decir, bueno, abro los registros acá, chicos, abro mi canal, veo imágenes, activo mi clarividencia. En ese entonces, capaz yo estaba caminando por la casa y de la nada escuchaba unas serpientes y unos cascabeles y veía unas luces. Y eso fue, bueno, me acuerdo de capaz de estar en esta misma casa que estoy ahora y caminar por el pasillo y que me pase algo de esto y ponerme a llorar y asustarme y empezar a llamar, mamá, papá, acabo de... Como de tener estos momentos donde una parte de mí era como, no entendía, ¿no? Y hasta mismo hasta se hacía creer loca, o sea, una parte de mí dudaba de eso, ¿no? Me lo estoy inventando, ¿qué me pasa? Eh, y bueno, una vez particularmente me sucedió que vi un hada, que eso para mí fue algo muy significativo. Ya era bastante grande dentro de todo, supongamos, no me acuerdo muy bien la edad, pero calculo que aprox un 12, 13 años, o sea, era ya bastante mayor, creo que estaba en último año de primaria o en primero de secundaria. Empezaba a jugar mucho el rol de, ¿no? de pertenecer en ese momento a lo que es también tus compañeros de clase o bueno, la tribu ahí que se va armando con tu personalidad. Y me acuerdo que yo lo compartí muy ingenuamente, como desde mi inocencia, y que recibí una oleada de, pero loca, estás fantaseando, estás buscando llamar la atención. O sea, yo me lo tomaba todo en chiste. De hecho, muchos de esos comentarios son de personas que en ese momento eran amigos, Mm. y mismo me lo hacían como en joda. Pero claro, o sea, yo me acuerdo que para mí eso fue muy impactante. Por suerte, en ningún momento como cedí el poder a descreer de alguna forma mi verdad. Como que siempre me mantuve fiel a lo que yo había visto y era, bueno, yo esto no lo puedo poner en duda, yo lo vi y bueno, díganme lo que me digan, esto para mí es real, pero bueno, para mí eso fue muy importante y desde ahí en adelante, así como haciendo breve resumen, creo que va bien, Sí, sí. sintetizando, cuando tenía 15 bueno, y un paipén de cosas. En todo esto, mi mamá sí practicaba muchas, o sea, se atendía mucho con terapias alternativas, o sea, capaz ha hecho regresiones, lecturas de aura, constelaciones, tomaba flores de Bach, como que ya había, de alguna manera, la terapia alternativa estaba en mi casa, pero solo en ella, como capaz en mi papá también, pero no en nosotras, de alguna forma, Claro. no como en las hijas. Y me acuerdo que a los 15 me agarró una migraña. Bueno, esta historia creo que la conoces, Sí. Ari, que seguramente se la he compartido porque es parte de lo que también me llevó a la memoria celular, justo hablando de esto hoy. Que es que me agarró una migraña muy fuerte, muy, pero fuerte a nivel de yo no podía hacer nada. Me acuerdo que en ese instante iba al colegio, no pude ir al colegio, falté como 2 semanas, que yo jamás faltaba. eh, no podía abrir, era como, no podía abrir los ojos, no podía hablar, había algo, o sea, adentro mío que era más que ya la cabeza me había tomado por completo y no había nada que me saque el dolor, o sea,
había probado primero, obviamente, con lo más sencillo, un Ibu, y después con algo más fuerte, y después con un Migral, hasta que fue, bueno, eh, el médico me dijo, bueno, tomate esto, que ya era algo muchísimo más fuerte que un Migral, nada, pero no me hacía nada, era como si tomara agua y pasaba. Y me acuerdo que me terminaron dando una inyección también, que la inyección dentro de todo me acuerdo que dormí, como que ahí fue tipo, ay, qué gratitud porque dormí, porque no estaba pudiendo dormir, pero solo Mm. dormí. Y de hecho me desperté con dolor y cuando me dormía, me quedé dormida con el dolor. O sea, había algo ahí muy fuerte. Me hicieron, obviamente ahí ya con una atención de un neurólogo, que me derivó a hacerme todos los estudios sabidos y por haber, me metieron adentro de máquinas, bueno, radiografías, todo lo que sea como para de sangre, de orina, de todo, para saber qué estaba pasando, porque estaba tan fuerte el dolor y nada lo podía quitar. Y bueno, no tenía nada en los estudios. Entonces aparecía como una persona súper saludable, que no tenía ningún tipo de síntoma, al menos visible, y eso que me dice de todo, me acuerdo. Y el mismo neurólogo abrió para mí una puerta muy hermosa, por lo cual estoy muy agradecida, que es que me dijo, me acuerdo estar yo, el neurólogo y mi mamá, y que dijo, esto me parece que es el, el propósito de esto es que vayas con una terapia alternativa, como que busques algo distinto. Y el mismo neurólogo dijo eso, como abrió esa puerta y para mí fue clave porque a partir de ahí mi mamá se puso ella a investigar o a buscar y me dijo, bueno, Juan, mira, está esta herramienta, hablé con una amiga de la familia, eh, y podés, nada, si vos lo sentís, si te parece, si estás de acuerdo, nada, ir, te llevo y vemos qué pasa. Bueno, ella no me supo explicar mucho de qué se trataba, pero me dijo que confiaba 100% porque obviamente conocíamos a esta persona hermosa, que Candelaria Méndez, por si la quieren buscar después también en Instagram, ahora se dedica puramente también a hacer constelaciones, hermoso. Y me acuerdo que en ese entonces yo dije, sí, sí, obvio, o sea, lo que sea para quitarme este dolor, porque quería sentirme bien, y de alguna forma eso me llevó a, bueno, conocer a Cande, o sea, conocerla en este espacio íntimo, porque yo ya la había visto un par de veces en algún que otro evento, y me acuerdo que, bueno, conozco la memoria celular cuando entro sin saber nada, yo no sabía nada, y no pregunté nada, no sé, me pasó que creo que estaba también tan atravesada por dolor que yo que soy re sí, como de querer saber y de querer preguntar y conocer y descubrir. En ese entonces estaba como entregada, con mucha confianza, y me acuerdo que yo no hice ni una pregunta, solamente me enteré. De hecho, me acuerdo que fue una sesión muy silenciosa, porque lo que, nada, vamos viendo en la memoria celular es que a veces se presenta la palabra y a veces no, más o menos, a veces hay diálogos, obviamente, pero esto me acuerdo que esta primera sesión fue muy silenciosa, o sea, casi no hubo intercambio de palabras, como lo justo, un poco de lectura. Ella, o sea, el primer registro que tengo era una persona, yo llegando, y con el dolor, y una persona tocándome las muñecas. O sea, eso es lo que, como lo que iba registrando, yo tomando mucha agua. Salgo de la sesión y piso un pie en la calle, me acuerdo, para llamar a mi mamá, para avisarle que había terminado. Me doy cuenta que no tenía más el dolor. Y yo estaba como, yo no podía creer. Y me acuerdo que la llamo recontenta, empiezo a enviar los mensajes, no puedo creer, estoy sin dolor, qué alegría. Y me duró así, o sea, años, sin Años. en mi vida volver a tener un dolor de cabeza. Y claro, y después había salido que tenía que volver a ir, y cuando volví a ir terminé, que volví a ir me acuerdo que a las 2 semanas, me acuerdo que ahí terminé de hacer una integración más consciente con ese espacio y tiempo que me dieron esos días, a reconocer que, claro, yo estaba atravesando una situación emocional y familiar muy fuerte, muy intensa, que me estaba llevando a no poder compartir mis emociones y de alguna forma no terminar de darme el espacio de comunicar qué me estaba pasando, entonces la energía como no pudo, no pudo salir, se estancó acá, subió la cabeza y se quedó ahí. Eh, y bueno, mi sensibilidad hacía que eso se convierta en un síntoma muy fuerte, pero para mí
O sea, lo más asombroso fue que en ese entonces yo lo que pensé fue, wow, esta sesión, esta persona es literalmente una hada, una bruja, algo muy mágico que admiré un montón y yo me acuerdo de decir, wow, me encantaría una vez en mi vida aprender algo así, pero es imposible que yo pueda aprender algo así, algo tan mágico. O sea, me acuerdo de hacer de eso y hasta contárselo a mis compañeros cuando decían, me siento bien porque me pasó esto, y decirles lo mismo, tipo, no, no saben lo que viví. Y me acuerdo de ese asombro muy grande y muy significativo. Después tomé flores de Bach, me acuerdo. Y bueno, y ahí despacito empecé como así conocí primero la memoria solar. Y Claro, después como que quedó ahí como esa anécdota icónica de admiración y de idealización de la herramienta, porque para mí me había transformado por completo. Una situación que no estaba pudiendo transformar de ninguna otra forma y desde la que uno también a veces espera, que es que, bueno, un dolor físico, una cura física de un médico, de alguna forma que se encargue de eso. Y para mí eso fue, wow. hermoso, perdón, Sí, voy a sí. hacer un parate solo para, porque, o sea, hermoso esto, ¿no? Como la primera herramienta, yo esto no me acordaba que la primera Ah, herramienta de todas las que nombré fue memoria, que sí. llevó a tu vida. Eras muy chica, ¿no? O sea, tenías 15 años, más allá de haber tenido todos estos mensajitos de luz, de amor o bueno, sentidos extrasensoriales, le voy a decir, ahí despiertos, pero bueno, a raíz de un síntoma físico tuyo, de esto que estás contando, llega la primera que es memoria. Y eso quedó ahí entonces, decías, como algo tipo, bueno, o sea, extraordinario que me pasó. ¿Y cuándo volvés a conectar Sí. con memoria? Bueno, ahí lo que sucede es que eh, yo, bueno, pasan los años, me empiezo a dedicar mucho al arte, empiezo a tomar clases de pintura y de teatro. Y, y ahí como que empiezo a poner todo el foco en el arte. Y ahí un poco que, no sé, la parte espiritual estaba presente, capaz De otra rezaba manera. de vez en cuando, o hacía, creo que hice confirmación, entonces también estaba ahí presente como de alguna forma mi fe latente o a eso que me conectaba a algo más allá de lo visible, pero mi foco estaba puesto en el arte, hasta que un día, bueno, creo que alguna vez también lo he compartido acá públicamente, un poco más en detalle de la historia, a mi mamá le diagnostican metástasis o sea, el tipo de cáncer donde se expande por todo el cuerpo y básicamente no le daban le daban 6 meses de vida. Y dentro bueno, de este diagnóstico, yo ahí justo estaba, bueno, nada, aceptando y procesando esa información y había decidido de alguna forma, eh, a partir de ahí empezar a interesarme por algo que pueda ayudar desde un lugar más como esto, como a mí me había ayudado la memoria celular a mí. Pero bueno, yo ahí era, como tenía creo que en este entonces 17 años, era lo poco como que conocía o que sabía o que estaba al alcance y teníamos, sigue estando de hecho mi vecina, que en ese entonces ya era reikista y me acuerdo que se Ujú. acercaba y le hacía reiki a mi mamá, se cruzaba enfrente y le hacía reiki. Yo ya ahí empezaba como, me acuerdo de preguntarle, ¿qué es? Y ahí empezar como de a poquito a conocer más cositas. Después me acuerdo que Julia, que en ese entonces era como contemporánea mía, que teníamos la misma edad, que también está en Viaje en Red, Sí. en la parte de registros acá, chicos, ella también ya había comenzado a hacer Reiki, había hecho como algunos postulados en ese entonces, no sé si en Facebook o ya existía Instagram ahí, no me acuerdo, también de la conexión con el Reiki. Y algo en mí se empezó como a inspirar y a despertar bueno, de querer saber más, o decir, bueno, voy a empezar capaz a practicar algo, o a aprender. Y ahí me empecé a motivar y decidí, bueno, la historia es un poco más larga, pero resumiéndola, decidí hacer nivel 1 de Reiki, y eso fue como lo que me abrió el canal de alguna forma más conscientemente, me dio más una base, aprendí teoría de los chakras, como empecé ahí a desarrollar un poco más el conocimiento desde la raíz y trayéndolo al aquí y ahora para comprender también. Y a partir de ahí empecé a hacer yoga, que yo había hecho yoga de chiquita, mis papás hacían yoga conmigo. O sea, en la panza, cuando yo era bebé también, más o menos hasta los
3 años, y después nunca más había vuelto a hacer. Y ahí empecé a conectar de vuelta con yoga. Primero hice con una amiga de mi mamá, y después empecé a hacer con Cande, la misma Alma que en su momento me había hecho memoria celular, empecé a hacer yoga con ella. Entonces me acuerdo que hice un montón de tiempo, un año, donde empecé poquito y me acuerdo que iba cada vez más, como era algo que quería más, más, más. Y me hacía muy bien. Y me acuerdo que un día ella dice que estaba cerrando la inscripción para la maestría en iluminación celular, en memoria celular. Yo le digo iluminación celular, la maestría en la memoria celular, y lo comparte después de una clase de yoga. Y yo como que en el instante honestamente disocié, como no le di mucha atención. Estaba capaz también post Savasana, donde estaba como, ah, y muy contenta y presente como en mi mundo. Y cuando la voy a saludar, me mira, me acuerdo, y me dice, ¿escuchaste lo que dije? Y yo le dije, ay, y me dice, vos, ¿te acordás? Memoria celular. Y ahí como que tuvimos una charla, así como un intercambio de palabras que ahora no me acuerdo muy bien, pero me acuerdo que yo sentí, sí, pero le dije, ¿yo podría aprender eso? Me acuerdo mi asombro, pero ¿yo podría? No necesito algo, algo más. Dice, sí, venite y te fijas cómo te sentís y si resonás. Y me acuerdo que en este caso era presencial, y me acuerdo bueno, que ahí volví de alguna forma a conectar con la memoria celular, ya desde la maestría, o sea, ya aprendiendo que, bueno, básicamente el aprendizaje de la herramienta es a través de la práctica, Ujú. de sesiones con vos mismo y, bueno, con tus compañeros. Entonces, de alguna manera ahí empezó un viaje donde estuve 4 años y medio presenciales, una vez por semana, yendo al encuentro con mis compañeras a testearnos, a aprender, a integrar la herramienta. De hecho, o sea, fueron muchos años porque llegó un momento en el que en realidad ya habíamos visto toda la información, pero era tan hermoso el compartir, y era tanto lo que se transmutaba que queríamos seguir sosteniendo la red y ese momento para nosotras, que bueno, también de alguna manera, y ya trayendo a la memoria celular, lo que trae la memoria celular es el cambio en el ADN, en la frecuencia de la célula, en el cambio de la memoria, como dice la palabra. Yo le agrego iluminación porque lo decidí hacer el año pasado, me acuerdo, cuando en sí, reflexionando y meditando, sentí que la herramienta daba luz a las células, así que me pareció interesante y hasta divertido. Tengo mucho Urano, mucho Acuario en mi carta, y creo que eso también me motiva a veces romper las formas que ya están y crear nuevas, y de alguna forma por eso también sentí sumarle esta palabra de iluminación, pero en sí lo pueden reconocer como la herramienta también de memoria celular, y también se conoce en algunos lugares como biodescodificación de la memoria celular, porque existen distintos tipos de biodescodificaciones, y bueno, esto lo traigo también para que si ustedes ahí chusmean o conocen a alguien, se pueden encontrar con estas formas de ser llamada, pero en sí la herramienta es la misma, también hay distintas formas de aplicarla, así que bueno, ahí un poco ya entré un Sí. poco en la herramienta, no sé, Ari, Ahí si vamos, tenés ahí preguntas. vamos. Sí, no, es que todo me parece re interesante, pues para mí es como, bueno, primero la edad que tenías, ¿no? O sea, eras muy joven Sí, y por ahí también ese asombro, ¿no? De, pero yo puedo aprender esto, que por ahí uno, la otra vez hablábamos en uno de los vivos con una de las chicas, que ella empezó a hacer, en realidad acrobacias, pero bueno, conocer un mundo que también tiene que ver con el mundo interior, por la propuesta en sí de esas clases, en su adolescencia. Y ella traía eso como algo de, para mí fue medio desconcertante, porque en ese momento medio como que o vas con la manada, y de repente como que yo entonces me cuestionaba a mí misma, ¿no? Como, yo, ¿qué me interesa a mí? Bueno, me hiciste un poco acordar a eso, sí. de que también, ¿no? Ese asombro por ahí en la adolescencia, decir, pará, pero yo ya puedo, porque bueno, en lo lineal cronológico del sistema como lo vivimos, digamos, como que, no sé, tenés que terminar la secundaria para, ¿no? Eh, bueno, Yo igual justo, creo que eso no lo agregué, sí había terminado la secundaria, como que justo fue después de terminar la ahí. secundaria, pero igualmente no es que había una forma tampoco, creo, un límite, o sea, si hubiera estado en ese último año, yo creo que cuando se dirigió hacia mí, eh,
ofreciéndome la propuesta de sumarme al grupo fue porque claramente sintió que mi energía estaba preparada. Confío también en esa intuición y en esa percepción y creo que fue perfecto. De hecho, tenía una compañera que era una amiga también que de la misma edad que yo, no me acuerdo. Ah, Después eh, algunas más grandes. eso te iba a preguntar, si en la grupalidad que tomaban, Sí. como si no eras eso, como de las más chicas o la única incluso, pero no, eran dos. Éramos dos así chicas y otra unos años más grande y otra más grande todavía, pero fue re lindas. La realidad es que sí, éramos una, completamente. Hermoso. Bueno, yo en los vivos un poco hago esto del recorrido porque a mí me interesa. Siempre cuando conozco las historias de los otros me resuenan un montón muchas veces en lo propio y bueno, por ahí a alguien le resuena y le despierta algo. El recorrido, que de cada quien puede ser muy diferente. Cuando decías lo de memoria que fuiste y vos como te entregaste por el dolor de cabeza, pero que sos más de querer comprender, a mí me pasa al revés. Por ahí yo soy muy intuitiva, o sea, yo la primera carta natal que me leí, encontré una tarjetita en un lugar que iba a bailar y dije, a ver esto, voy a ir. O sea, puedo hilar otras informaciones que tenía, pero digo, como me pasa eso y memoria me llega por una amiga, o sea, yo primero, antes de querer aprender, como Juan y que ahora estoy aprendiendo, la realicé, digamos, la tomé, ¿no? Fui testeada, que ahora vamos a los términos, como para que se entienda, por una amiga que me contó que ella había hecho, bueno, que tiene una enfermedad y que la había hecho muy bien, no sé, trajo ahí como toda la información, que igual obvio me contó, y yo dije, a mí lo que más me gustó era como esto de la no palabra, que es como, no es directamente ir a la palabra, se puede hablar, puede pasar que haya un intercambio, pero como es más de la no palabra, y a mí me lo plantearon en ese momento más como, bueno, habla directamente con tu inconsciente, ¿no? Que podríamos decir, bueno, con el campo, sino que ahora también profundizamos en esas terminologías, pero entonces eso me fascinó, fue como, sí, yo quiero. Y eso, y fue también entregarme al momento, como ni idea, o sea, lo mismo, yo también, o sea, como hay diferentes formas de hacerlo, yo cuando inicié fue como con el tacto, así que nada, y para mí fue lo más hermoso. Yo la recomendaba mucho por eso, como, bueno, vos querés acceder a tu inconsciente de alguna manera que se mueve igual, más allá de si entendés o no entendés en el momento, como la energía se mueve, por mi propia experiencia, la compartía mucho desde ahí. Y de hecho, mi mamá llegó por eso, creo que Yani también, bueno, después Yani también lo estudió, ¿no? Como, bueno, se nos va abriendo. Pero bueno, por ahí podemos empezar, se me ocurre, pasando ya más a la herramienta en sí, como eso, ¿no? Si alguien, algo un poco explicaste, pero si alguien como no tiene idea, o en memoria celular, eso, como, ¿qué es? Digamos, ¿no? Como que, claro, que es Qué amplísimo, lindo. pero Me sí, encanta. Justo le hice esta tarea a las alumnas del otro grupo, tengo dos grupos en formación, y a las otras que están más, son más nuevitas, están recién comenzando a aprender, les hice esta pregunta y les hice la tarea esta de que escriban, así que me resuena porque es como si yo ahora tengo que hacer la tarea en presente. Bueno, siento que es una herramienta que es muy compleja, así que tiene muchas terminologías, pero a la vez para llevarlo a esto, usar palabras sencillas y que cualquiera primero lo pueda entender, es un encuentro para mí y siento, lo digo de esta forma porque lo siento realmente de esta manera al recibir y al darlo. Para mí es un diálogo con el alma, mm, es un puente con el espíritu donde se comanda de alguna manera la guía de tu corazón. Y para mí algo muy valioso que me enseñó la memoria celular para después todas las herramientas que pueda brindar, es que poder, poder poner el poder en la voz del otro, en el mando y el comando del alma del otro, y no yo ejercer ese poder o esa idea, ¿no? De realmente creer que mi palabra o mi idea o creencia acerca de lo que es mejor para un otro sea lo que tiene que ser, sino que justamente la memoria celular abre un espacio donde se le da la posibilidad a iluminar justamente tu ADN, tus células. ¿Por qué digo tus células? Porque el ADN está en las células. Lo aclaro porque mucha gente a veces dice está en la cabeza, ¿no? Porque hay un accidente, se te golpea la cabeza, perdés la memoria, se asocia, pero en verdad está en las células. Entonces, un poco acá la invitación es a través de una serie trato también de explicarlo un poco en detalle para que también sí, claro. se vaya descubriendo,
de una serie de preguntas que se hacen directamente al campo energético de la persona, y ahora vamos a saber cómo, que existen varias formas, ir llegando justamente al desglose y al orden de todo tu sistema, y un testeo va a estar dividido en dos partes. Entonces, que para mí es importante estas dos partes, porque una primera parte tiene la función y el objetivo primordial de alinear y equilibrar a la persona en este momento presente, es decir, de que todos sus chakras, sus centros energéticos estén alineados y bien centrados, bien activos, y que todos sus cuerpos estén presentes, y que a la vez todos sus meridianos, es decir, toda la energía que fluye a través del cuerpo, regulando y de alguna manera enviando mensajitos, imagínense como si fueran venas y arterias los meridianos que se envían sangre, bueno, como si fueran venas y arterias pero energéticas que envían energía, y con esa energía mensajitos para que todo el sistema, para que todo tu cuerpo físico, mental, emocional, energético funcione a la perfección que es en realidad de la manera natural que tiene para hacer, y de alguna manera la memoria celular tiene la posibilidad en esta primera parte del testeo alinear. ¿Para qué? Para tocar la segunda parte del testeo, donde se hace un viaje más profundo para poder bucear de alguna manera en la información de la célula que es necesario y está disponible hoy, en este momento, para iluminar. Y cuando hablamos de iluminarla, hablamos de darle luz, o sea, de elevar la frecuencia energética. Y acá, si querés, Ari, querés que sume ya un par de conceptos. Sí, sí, dale. Super. ¿Por qué? Porque cuando elevamos la frecuencia energética, sucede algo en la memoria celular, al igual que en las constelaciones, que es que se activa el campo mórfico o morfogenético de la teoría de Rupert Sheldrake, un metafísico, donde, ¿qué es esto del campo mórfico? Es una especie de teoría que responde a la unión que existe de todo con todo, o sea, todo con todo, o sea, yo con el celular en este momento, con Ari, con el vecino, con la planta, con la luz, con la tierra, con la ropa, y de alguna manera esa unión es la que nos convoca y nos conecta a ser en unidad, y que todo tenga un propósito y un sentido mayor. Entonces, cuando activamos la conciencia, el campo mórfico, que también se activa, por dar un ejemplo, capaz a una persona que hizo constelaciones lo pudo haber experimentado al representar a alguien, se activa algo que es como, no lo puedo controlar, empiezo a sentir y empiezo a sentirme distinto y empiezo a sentir algo más que capaz ni siquiera puedo explicar, pero algo se empieza a despertar, todo se empieza a interconectar, todo empieza a tener como una especie de hilito dorado que está tejido y que me empiezo a dar como que se empieza a hacer visible, y esto eleva mi frecuencia, y cuando mi frecuencia se eleva, las células también cambian, también, ¿no? Entonces se acelera la reproducción de las células que están sanas, y las que no están tan sanitas, se acelera justamente su transformación. Y eso es lo que sucede en la segunda parte del testeo, y a nivel experiencia, ¿qué puede pasar? Pueden pasar un montón de cosas, porque la memoria celular es de alguna forma una técnica. La técnica se llama kinesiología aplicada, la primera con la que se crea la herramienta, que vendría a ser la conciencia de cómo nuestro cuerpo responde a los estímulos. Y más detalladamente, cómo el músculo del cuerpo responde al estímulo. Y esos estímulos, a través obviamente de experimentos y de un grupo de médicos, kinesiólogos, psicólogos que se unieron para poder desarrollar esta teoría, que hoy en día es utilizada en muchas herramientas, no solo en la memoria celular, descubrieron cómo el cuerpo puede responder a las preguntas con su tono muscular. Entonces, primero la memoria celular nace de ahí, con una idea y ganas de que a través de esta manera, esto llamamos testeo, ¿no? A un encuentro de memoria celular, una sesión, porque de alguna manera vamos testeando el tono muscular del cuerpo para poder, y por esto yo hablaba del diálogo con el alma, donde de alguna forma comanda el corazón del otro y no el ego o la conciencia o la experiencia de uno, del que lo abre, ¿no? Del terapeuta. Porque todo se testea. Entonces, la respuesta va a ser
la persona, de lo que es, y ni siquiera de la conciencia de la persona, del alma de la persona. Entonces, para mí, ese es un puente muy sagrado, que le tengo mucho respeto, que tiene hasta un dejo de misterio y de magia que a mí me asombra mucho y realmente para mí es una terapia muy amorosa por esto, porque está todo el tiempo respetando el espacio y el ritmo del proceso del otro, donde yo no voy a, de alguna manera, invadirlo con una propuesta o con una invitación a que vea algo que yo veo o que yo creo que debe ser, sino que es todo el tiempo el permiso y la guía, de alguna forma, de la persona que viene y se acerca. Que eso para mí es maravilloso y es lo que siento que hace que estos espacios sean muy profundos y a la vez muy transformadores de una forma muy amorosa. Porque por más que a veces sí se toca la raíz y a veces aparece mucho la sombra y puede pasar porque por algo también de alguna manera iluminar las células también implica obviamente darle luz a lo que a veces ocultamos o negamos o reprimimos. Muchas veces, bueno, como vos lo habías traído, Ari, al inconsciente. Pero de alguna manera ese proceso es perfecto porque está siendo comandado por algo mayor, porque está siendo comandado por una energía elevada y por mucho amor y respeto, y de alguna forma, que para mí es lo más importante, por la maestría interna. Es como si le entregáramos el comando al alma, y eso para mí es súper hermoso. Eh, y bueno, eso es un poco así como el resumen Resumido, que quiero. Después pueden pasar un millón de cosas, sí, porque esto empezó así, pero después, obviamente, como toda, de hecho es una herramienta bastante nueva, o sea, bueno, es del siglo pasado, pero ahí, al final, eh, del siglo XX. Y de alguna forma, eh, obviamente es muy flexible, porque nace también desde esa posibilidad donde todo es posible, valga la redundancia, y donde siempre hay una entrega a esto, a sumar, ¿no? A poder expandir la conciencia. Entonces, no es que se le niega algo a la entrada. Por eso siento yo también que es muy hermosa porque cada uno, a medida que la va integrando, aprendiendo en este caso, me refiero, va creando también su propia forma de brindarla. Y el día de hoy también se fueron experimentando y se pueden dar sesiones a distancia, porque también se elabora un método donde yo puedo testear el tono muscular de mi propio cuerpo para preguntar cosas del otro. Y también se desarrolla una manera de testear sin la kinesiología aplicada, es decir, con un péndulo, ¿no? Con el movimiento pendular. Entonces, bueno, abanico de posibilidades, así que estés donde estés, podés recibirla y podés brindarla. No solo personas, aclaro, también es para animalitos. Las personas no hace falta que estén, pueden ser bebés, pueden ser personas en la panza, pueden ser ancianos, pueden ser, por ejemplo, personas con algún tipo de situación en ese momento que no les permite tal vez hablar, claro. comunicarse, pararse, también, ¿sí? Siempre es posible generar un acercamiento, obviamente con el permiso desde ya, y si son hijos el permiso de los padres, pero hay algo ahí que se habilita, que para mí es maravilloso, y bueno, y en esto que les había traído la primera parte del testeo y la segunda parte del testeo, también lo que tiene, que a mí me encanta, el memoria celular, es que dentro de la segunda parte del testeo, con este orden y estructura que marca desde, bueno, esto del testeo en sí, o sea, la kinesiología aplicada, por así decir, o el péndulo, no importa el modo que utilice, en la segunda parte ya sí se desarrollan herramientas que se fueron sumando. Y dentro de esas herramientas tenemos un montón de las que capaz conocemos o que hemos escuchado o hasta mismo capaz tomado alguna sesión aparte. Por ejemplo, de enneagramas, o sea, en una sesión de memoria celular podemos trabajar con tu eneatipo, por ejemplo, comportamientos de dolor, por ejemplo, flores, esencias florales, ¿no? Todo lo que es el sistema de Bach, de California, también de flores nativas. Y así tenemos, bueno, la Hay una que es habitar el biodescodificación, cuerpo, sí, 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 hay como un montón. Yo voy a hacer solo una pausa acá. ¿sí?
porque no, me venía esto, ¿no? Como para mí, ahora que la estoy, o sea, yo la tomé que me testearon primero, ¿no? Entonces, la comprendía, pero hasta ahí, digo, una vez que empecé a aprenderla, para poder aplicarla, testear yo, empecé a comprender, claro, un montón de toda esta fundamentación y teoría que hay por detrás, ¿no? De la herramienta. Y entendí desde mi, obviamente desde mi percepción y desde mi forma, que es como si eso, dos personas se unieron y hicieron una síntesis de un montón de herramientas, poniéndolas a disposición desde esta forma, ¿no? Que podríamos decir hasta que canalizaron quizás, ¿no? Como hoy en día, como decís, bueno, por eso para mí es abierto, flexible, sobre todo si uno entiende que está hecho desde ese lugar, que uno está como canalizando algo, entonces, bueno, está abierto y flexible a que eso sea modificado porque todos somos distintos y tenemos formas diferentes de comunicarnos con lo que está más allá de nosotros, con el otro, con nuestra propia forma intuitiva, ¿no? De hacer las cosas también, bueno, de escucharnos. Y eso es, nada, para mí clave. Entonces, bueno, para mí es eso, como, o sea, se hicieron una síntesis de muchas herramientas, también se trabaja con colores, quizás, con el aura, bueno, con un montón de cositas de una determinada manera, eh, para el trabajo de lo que la memoria trae y de la forma que trae, ¿no? También se me venía igual que más allá de toda la explicación, ¿no? Hay algo que para mí es pasar por la experiencia, ¿no? Es como cuando con las constelaciones. A mí me ha pasado también, he constelado y creo que yendo y teniendo la experiencia es que uno puede comprender mejor esto del campo que nombraste antes, nada, de un montón de cosas que decís, ah, ¿no? Y a tu tiempo y a tu ritmo. Para mí hay una invitación también, ¿no? A resonar de corazón como con las propuestas. Y hoy en día, lo que hablábamos también la otra vez, como no tanto desde sí o sí porque tengo un dolor o tengo una enfermedad, sino simplemente por esto, porque me da curiosidad, porque tengo ganas de ir más profundo en mi ser, eh, o simplemente siento alguna cosita, no importa eso, no tiene que ser una enfermedad, puede ser un, no sé, me siento un bloqueo en algo, y digo, bueno, voy y veo qué, ¿no? Eh, Así que es una herramienta para mí, sí, también muy hermosa, y algo que se me venía también cuando te escuchaba esto, ¿no? De esto que vos tomás mucho porque es muy respetuosa, en esto de estás con el campo del otro y hablando, o sea, con el alma directamente, y entonces creo que hay algo de esa intención que calculo que es lo que dijiste también, que después llevas cuando haces las otras herramientas que tenés en tu, lo que yo comparto y doy, todo el tiempo para mí es la no interferencia, ¿no? De mi ego y de mi ser en eso que estoy compartiendo y brindando, porque realmente es un servicio para el otro, ¿no? Eh, bueno, desde mis prácticas está como muy, muy ahí. Pero bueno, se me venía un poco todos esos mundos. Eh, Me dijiste esto, ¿no? Bueno, ya nombramos lo del campo, que se hace diferente, bueno, la kinesiología aplicada, que claro, es esto de sentir el tono del otro, que ahora también se puede hacer online a distancia, desde diversidad de maneras. Eh, Quiero ver si anoté algo más. Bueno, algo que quiero aclarar, va a Sí. sumar, complementar a lo que habías traído de no es necesario hacerlo nada más porque tengo un síntoma, 100%, la memoria celular ilumina las células y, o sea, siempre se puede iluminar más, como siempre se le puede dar más, para mí iluminarlo es darle amor, y siento que siempre se le puede dar más amor y a veces, porque, y esto lo hablo desde también la experiencia, porque tal cual, a veces también pasándolo, o al menos yo me encontré que en mi vida también creo que puedo acompañar o abrir estos espacios de terapia y de sesiones con distintas almas, uno a uno grupales, por todas las situaciones que yo viví, que me atravesaron, en las que capaz, en algunas no tenía herramientas, en otras sí, y de alguna manera todo me hizo ir aprendiéndolas gracias a eso y yo atravesándolas, ¿no? Como es esto de, hace poco vi una chica con migraña y era claro, yo te puedo acompañar en una sesión con migraña, porque yo pasé por eso y te puedo sentir. Pero bueno, más allá de eso, eh, esto que quería poner el foco en complementar era que también podemos, y esto lo traigo porque también me ha pasado a mí experimentarlo, siendo yo testeada, como entregándome yo un testeo, donde el testeo fue todo iluminar y recordar a través de esa iluminación de mis células un don que yo
había olvidado, la conexión con el arte, con la pintura, precisamente, y me acuerdo que en su momento yo por un tiempo había dejado completamente de pintar, y claro, fue como, iluminé, y fue hermoso y maravilloso, o sea, también. Y creo que esto está buenísimo porque capaz no es que yo estaba disgustada o no estar conectada a pintar en ese momento me estaba trayendo algún problema. O sea, no, capaz yo me sentía completamente en paz y en armonía, pero sumar esto fue, qué lindo, qué hermoso, ahora es muchísimo mejor. Es como, por eso también siento bueno, el alma sabe. Pero sí, obviamente recomiendo que es una herramienta que dentro de todo igual, se pasa por el cuerpo y ahí se siente un montón. En el post también, porque tiene eso de que, claro, o sea, estamos cambiando las células. No solo es la sesión, sino que es de ahí a 4 meses, Un todo se transforma. universo, sí, sí, es cierto. Y uno puede testear, o sea, cualquier cosa, no sé, digo, realmente literal, como no sé si está bien dicho así tan bruscamente cualquier cosa, pero eh, no sé, yo por ejemplo me acuerdo que incluso estaba testeando en un momento, había, o sea, porque pasa esto, ¿no? A veces, que uno abre un testeo y en el mismo testeo, eh, al final se ve si la persona tiene que volver o no a seguir como con ese tema, ¿no? O ya está, quedó ahí el tema. Y una sola vez me pasó que quedó ahí el tema. Esto, ¿no? Lo interesante de también cómo se mueve, porque otra vez me pasó que eran 4 sesiones que tenía que hacer, aparte de la que había ido yo primero, que también se testea, que mes, ¿no? Como la sabiduría del alma ahí, como bueno, tenés que volver en 2 meses, y realmente si uno sigue el propio caminito de su autoconocimiento, te das cuenta y hace sentido cuando pasa, ¿no? Y cuando vas y esto, por ahí recordaste cosas, o se abren otros temas que justo pasó tal cosa, bueno, aparecen todas esas sincronicidades, y eso también es muy hermoso. Y también me pasó eso, como de testear. En el medio me agarró una urgencia de querer testear un tema y yo ya estaba haciendo otro testeo y, y se pudo, digamos, ¿no? Y ese testeo que abrí fue solamente de ese momento, como nada, darle lugar a esa urgencia, que probablemente la señora con quien lo hice, que no fue con Juan y en este caso, eh, preguntó al campo si era posible, ¿no? Como, bueno, si no estaba interfiriendo con lo otro y era parte del proceso, bueno. Eh, y eso es muy interesante. Entonces, a lo que iba con esto de que uno puede como, literal, digo, por ahí es el vínculo con alguien, por ahí, igual en el testeo se testea incluso, ¿no? Si no es ese tema y se tiene que ser otra cosa, va a suceder otra cosa, digamos, ¿no? Pero uno puede ir y acercarse por algo, eso, por abanico de posibilidades abierto, decir, bueno, no sé, tengo ganas de mover esta energía. Y bueno, ahí se abre y se ve si por dónde se empieza a mover esa energía, digamos, si hay algo que mover antes o qué. Sí, es una Bueno, re llave. sí, De todo, porque esto que vos traías también, y tiene un poco también el testeo una función similar también a la del péndulo, ¿no? Que se le hacen preguntas esas preguntas son de una manera respondidas, en general como muy por sí o por no, pero es muy interesante porque se hacen, pero para mí está de vuelta acá el respeto a que vos pedís permiso para hacer esa pregunta. Entonces, sí, o sea, no puedes de alguna forma... me sale la palabra aprovechar, pero no sé si es aprovechar. Como no puedes pasar por encima de lo divino o, tener algún control, ¿no? Sobre la energía o la respuesta. Como es simplemente entregarlo y preguntar. Esto lo traigo porque pasa mucho en las formaciones de donde se abren estos espacios donde capaz hay obviamente muchas transformaciones, porque cuando uno entra a una formación se transforma por completo. Yo me acuerdo, Ari, que arrancamos presencial y ahora estamos virtuales porque estás viviendo, sí. viajando. Que capaz el día que llegaste para vos era imposible. Y no pasó ni un año. A ver, no significa que sea solo por los encuentros de memoria celular, siento que obviamente es un conjunto de todo las decisiones que vamos tomando, pero a enfrentar de una forma a darle luz también a tu cerebro significa transformar, porque literalmente estás transformando tu ADN. Y creo que parte también de esos cambios, que son hermosos y maravillosos, porque nos hacen justamente sentirnos más livianos, más auténticos, más coherentes, con la energía también más elevada, más transparentes,
siento yo que en esos cambios también está esto de que a veces se puede aparecer miedos, inseguridades, que son también humanas, y está bien que aparezcan. Y recuerdo mucho de encuentros donde testeos así personales, grupales, pero de los grupos de formación, decir, bueno, siento la transformación de dejar el trabajo que yo tenía, pero no sé, me da miedo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo le enfrento? ¿Cuándo lo hago? Porque no sé si me conviene. Y por ejemplo, ahí la memoria celular puede acompañar el testear. ¿En qué fecha? Si está el permiso, ¿en qué fecha hacerlo? ¿De qué manera hacerlo? Si es por una carta, si es en persona primero. Eh, no, hay algo ahí que se empieza a abrir también, donde se puede también de una manera utilizar la herramienta como medio para a veces tomar decisiones, pero bueno, esto siempre es como traigo, con el respeto y el permiso, o sea, porque si no está, o sea, si la decisión también la tengo que capaz tomar yo, porque de una forma mi maestría es yo tomar la sabiduría de la certeza y conectar a mi corazón, bueno, ahí el permiso no se da y listo, es como muy sencillo y está perfecto también. Pero bueno, sí, es como que tiene ya después un montón, es multiuso. Es verdad, es verdad, Es multiuso. es verdad, es multiuso. Es muy hermoso. Y esto, ¿no? Bueno, decir esto, que das formaciones, ahora están dos abiertas, no sé cuándo abrirás la próxima, para que ya de por sí hacer la formación, más allá de si uno después la va a aplicar o no, esto que estás diciendo, es transformador de por sí. Como todo lo, para mí, como todo lo que aprendemos en la vida y nos disponemos, o sea, el alma se dispone a eso, ¿no? Como bueno, yo creo que todo lo que he recorrido en mi vida ha sido transformador, este viaje de por sí en sí mismo, si uno quiere. Ahora que estoy en el auto, no sé cuánto se escucha de afuera, por ejemplo, ¿no? Porque Nada, bueno, se escucha perfecto. genial. Solo tu voz. O cuánto nos están escuchando los chicos de afuera, los flasheros, estoy en una estación de servicio, claro. Todo eso, pero bueno, nada, todo es muy transformador. A mí me gusta esto, ¿no? También, bueno, con Juani estamos también trabajando en esto del viaje en red, que lo voy a nombrar ahora, eh, que proponemos un viaje de 4 herramientas, 4 terapias, con 2 personas más en este caso, con Julia y con Connie, justamente porque, bueno, es una idea que surge de mi almita, porque esto, de haber atravesado varias herramientas y decir, bueno, qué interesante poder hilvanar, si bien yo las hilvané a mi manera y en un tiempo diferente, poder hilvanar en un mismo viaje y conectando, ¿no? Como apostando ahí a lo vincular también de conectando entre nosotras como terapeutas, como personitas que acompañamos, a ese viaje parece ser o esos seres, ¿no? Porque también puede ser grupal, de hecho ahora estamos proponiendo uno intensivo grupal, que viene ya, el domingo 25 de mayo sería el primer encuentro. Re. Bueno, Bueno, y en eso, ahora que lo traes, gracias Ari de Viaje en Red, en Viaje en Red, por ejemplo, que no lo nombramos, me sí. parece, lo que se hace, que también dentro de por eso no se puede hacer, es un testeo grupal. Que un poco la propuesta de este viaje en red que es compartido. Vos al viaje en red te podés sumar solo, con tu pareja, con un amigo, con alguien del laburo, o bueno, esto, en un grupo de personas, de amigos, puede ser conocidos o de desconocidos. Vos te sumás por vos, pero una propuesta grupal, como es este caso. Y de alguna forma acá lo que se abren, de hecho todas las herramientas que vamos a brindar son grupales. Y la memoria celular también es grupal. De hecho, bueno, capaz alguno ha asistido a una de las veces en las que abrí sesiones de memoria celular grupales. Sobre todo hice hace 2 años, me acuerdo, un par. Y bueno, esto es muy interesante porque acá lo que se habilita es sobre todo, bueno, esta conciencia grupal y se iluminan las células de todo aquello que convoca en común a todas las personas que están presentes, que ahí está también el campo mórfico, porque por algo resonás y por algo llegás, porque tal vez alguien que se quería sumar al último momento se le cortó la luz, porque ha pasado y perfecto, capaz no tenía que estar presente, no era el tema que lo estaba en ese momento llamando. O al revés, alguien que no se iba a sumar en un momento se termina sumando porque lo siente y porque tenía que estar. Y bueno, un poco acá también lo que se habilita en la memoria celular es, bueno, este espacio en el viaje en red para hacer un testeo, también se lo conoce como mandálico, por esta teoría que también que tiene el arquetipo del mandala, que es una periferia con un centro donde todo está interconectado.
y todo tiene el mismo nivel de valor, ¿no? No vale más la periferia que el centro, todo vale lo mismo, lo que lo contiene, lo que lo compone, lo que todo lo sostiene, es en sí, por sí mismo, un símbolo de unidad y totalidad. Y bueno, eso sería también un poco la propuesta que vamos a estar brindando. Sí, sí. Y lo que van a poder experimentar si suman. Capaz pueden conocer la memoria celular en grupo. No es lo mismo que personal, es distinto, pero hay algo, el eje es el mismo. Sí. Me encanta. Bueno, lo explicaste muy lindo, sí. Y apostando un poco a eso también, ¿no? A lo vincular y a lo grupal. O sea, a mí me parecen muy interesantes las dos cosas, ¿no? Cuando uno hace algo particular y también en lo grupal, porque se mueven otras cosas y de otra manera, ¿no? Consciente e inconscientemente. O sea, para mí siempre estamos trabajando, consciente e inconscientemente. O sea, no lo podemos controlar todo, ni ver todo, ni nada. Y hay que darle mucho lugar a eso, ¿no? Como a ese no saber, a ese inconsciente, y algo que nos lleva como a la fe y a la confianza. Como, bueno, esto resuena en mi corazón, a ver, voy a probar. De hecho, yo a Juani me acerqué, la primera sesión que tomé con Juani fue de regresiones. Sí, Ah, hace, no sé, 3 años, no sé me cuánto. acuerdo, Nos con... sí, Sí, fue fue virtual. virtual. Fue virtual, yo vivía a mi casita, bueno, nos conocimos hace, en realidad en acroyoga, en una actividad física, o sea, nada que ver y todo que ver también. Bueno, y la primera fue de regresiones porque me llamó mucho la atención, nunca había hecho, y esto intuitivamente su ser me emitía una confianza, un algo que yo decía, sí, a ver esto, y a mí me encantó. Me dejó un montón de información que de hecho hoy sigue resonando en mi ser, en un montón de cosas también, como siempre hay algo que vuelve, ¿no? Yo creo esto, esta es mi manera igual de hacerlo, cuando uno entra en un camino de autoconocimiento, eso, se van como tomando un montón de cositas y todo ese camino va haciendo me gustó cuando dijiste como con su hilo dorado, se va tejiendo de por sí también. Sí, Eh, que justo estoy viendo una serie de brujas que tejen hilos dorados. ¡Ay, ya sé cuál! Y A mí, se me vino esa sí. imagen mental de ellas tejiendo hilos dorados y siento que por eso lo traje. Hermoso, sí, me re gustó la serie esa, mira. Pero bueno, eso, ¿no? Como que se van tejiendo ahí en nuestro propio caminito, eso. Así que no sé, yo impulso mucho esto, lo quiero decir porque a la gente a que intuitivamente o de resonancia o más allá de que no entienda, porque muchas veces no lo entendemos y es experimentarlo, ¿no? Y no esperar eso, a estar en un estado para llegar a decir, bueno, voy a abrir esta puertita, a ver qué hay. Así que bueno, eso. Y Juan, y aparte, yo lo dije antes, tiene un montón de herramientas, desde la astrología, evolutivas, Ascensional. ascensorial, ascensorial, bueno, instructora de yoga, biodecodificadora, noté de eso, de iluminación, de la iluminación celular, maestra en Reiki, en registros akáshicos, canalizadora de regresiones de vida, que es pasadas, que es lo que yo hice también. Bueno, mucho más. También terapeuta floral, bueno, hay un montón ahí de que claramente también en una sesión muchas veces se conjuga, ¿no? Como todo ese saber que uno va teniendo, Bueno, el pero tarot. Uso mucho últimamente el tarot en- como para complementar ahí el mensaje de algún arcano. Pero bueno, sí. hermoso. Así que nada, el que tenga ganas también de ahí de abrirse a tu almita, su almita sería, a recibirse su sabiduría, nada, yo los invito porque para mí, gran ser. Y también a nuestro viaje en red, obvio. No sé si nos quedó algo que quieras contar más de la memoria. Yo creo que hicimos así como un pantallazo bastante Sí. grande. Ay, sí. También no hay Lo ahora quiero volver a escuchar para ver si se entiende, ¿viste? Porque para mí siempre es un desafío explicar qué es la memoria celular. Por eso leí la tarea a las chicas, porque fue como, claro, sí. Yo quiero, mira, voy a decir esto, ¿no? Porque anoté, muchas veces sí, cuando el sí. otro habla voy anotando, pero algo del diálogo, o sea, como que queden ahí, ¿no? Diálogo con el alma, Mm, iluminar tu ADN, ¿no? O sea, y al iluminar tu ADN, sí, hay algo de la memoria que trae como esto, ¿no? Uno puede iluminar un don, puede iluminar un recuerdo. A mí me pasó muy claramente mm, una vez que yo tenía un recuerdo hasta cierto lugar y al otro día de haber hecho el testeo, que en el momento, bueno, quedó ahí, recordé la secuencia entera y yo lo había borrado, lo cual también esto, ¿no? Trae la sabiduría de, qué loco, o sea, yo realmente estaba convencida de que había dejado de hacer algo por un motivo.
Y de repente, haciendo el testeo, se abrió, ¿no? Se abrió como un poquito más. Eh, y esto, ¿no? Como trae como eso, o sea, es iluminar en tu vida lo que se tenga que ser iluminado, digamos, ¿no? Desde, desde diferentes situaciones. Pero esas dos cositas creo que son las que, o sea, para mí sintetizan. Después está toda la explicación Sí, eh, y mira, demás que dejamos, pero sintetizan como un poco lo que vendría a ser la iluminación que me gusta, también, iluminación en memoria celular. Me trae una ah, linda imagen. gracias, Ari. Algo que sentía así como un par de cositas era que algo que me quedó ahí, se me quedó en la cabeza y lo quiero compartir, de la grupalidad del viaje en red, Sí, que algo también bueno, sé que vos lo sentís seguro, de que también a veces la grupalidad tiene, así como ninguna es mejor o peor, ¿no? Que algo individual, pero hay algo para mí también de sostenerse, ¿no? Con un par, como de sentirse en el proceso o en el viaje acompañado. Conozcas a la persona o no, no importa la edad que tenga, está viviendo el proceso con vos, está recibiendo lo mismo que vos, y por más que su universo y su ADN y campo de información, energía y memoria sea otro, hay algo que tienen en común, que claramente los está uniendo, y para mí, por más que capaz ni siquiera hables con la persona, es como que no sé, al menos a mí en mi sentido y experiencia y por lo que he hablado con algunas compañeras, siempre te, te sentís acompañada, te sentís como con el otro ahí de la manito. Capaz hasta después sí compartís y tenés una conversación al respecto, pero hay algo para mí que trae también de como de estar abrazado en el proceso, que se siente lindo también para experimentar. sí, Y otra cosa que quería hacer era recomendarles, que lo traje acá separado para mostrarles. Está así. fotocopiado, pero lo pueden también conseguir comprados de color rojo. Descubriendo la memoria celular en solo 60 minutos se llama. Está escrito por Sandra Eisenberg y Eduardo Melamut. Eh, y es, bueno, es muy cortito, se lee fácil, es muy interesante para leer, no solo para saber de la memoria celular, sino de la vida, porque es muy, muy, muy hermoso y muy interesante toda la información que hay. Y acá un poco, bueno, si les interesa saber más de la memoria celular, o bueno, conocer también a las personas que lo crearon, que está escrito por ellos, eh, más en detalle, pueden conseguir este libro que está de fácil acceso, al menos acá en Buenos Aires, en Mercado Libre sé que está, Sí. que es bastante, precio es accesible, así que quería hacer como esa recomendación también por si alguno se quedó con ganas de leer más al respecto. Sí, de hecho, O te voy también a, pueden te voy a preguntar. contar una anécdota que no sé si te la conté, pero yo lo compré, bueno, eso sí, que yo lo compré antes de salir, sí, lo Sí, tengo, está metido igual sí, ahí, es rojo chiquitito de sí. bolsillo, no lo saqué, está como guardadito, pero en una parte del inicio del viaje en Punta Médanos, hablando con un señor que él se dedicaba a la biodecodificación, eh, bueno, y estaba también investigando, ¿no? Y abriendo mundos, qué sé yo, bueno, hablamos de esta herramienta, de la memoria celular, pues yo estaba estudiando, y él se compró el libro en ese momento por Mercado Libre. Ay, Por amo. Mercado Libre, sí, sí, sí. Mercado Libro, me encanta. Sí, por Mercado Libre. Fue muy bueno, sí, se lo compró al Ah, toque, porque aparte yo se lo presté, como lo tenía, se lo presté un mm, ratito, entonces, bueno, me dijo, me lo acabo de comprar, después de que lo leyó, elogió, bueno. y sí, Así que sí, es un gran libro para ver. Bueno, hermoso. eh, sí, podríamos seguir Sí, claramente. sí. A las 12 además nos encanta Sí, hablar, creo, y compartir, así que podríamos estar toda la noche. sí, sí, sí. Y eso, y me gusta cuando hay asociación, ¿viste? Como te trae la asociación, y bueno, es caminito de los hilos que se van tejiendo. Re. Pero bueno, estamos bien hoy, hasta acá. Gracias de corazón, Gracias a gracias. vos. Y bueno, nos estamos viendo pronto. Obvio. Bueno, Gracias, abrazo. gracias, gracias, gracias. Adiós.